Almodía Rosa Mendoza en 20. Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Pero bueno, Bella, ¿qué ha pasado? El hombre ¿Qué lobo. se ha oído ahí? No sé, ¿se ha oído algo? Sí. Sí. Un guau. Sí, Sí, en serio. de verdad que sí. Pues es que ya sabéis que aquí en Alicante estamos de San Juan y se oyen cosas raras. Ah, por cierto, noche de San Juan. El día 24 de junio también es el aniversario, el cumpleaños del fenómeno OVNI, sobre el que sabe mucho uno de nuestros contertulios, Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo sin hombre lobos. Esta vez me reconforta saber que no soy el de los ruiditos. Tú eres ¿Que no robótico, eres el de los tú eres ruiditos? robótico. Pues no haces más que cortarte, ¿eh? Y has dicho hola, o sea que imagínate. Has hecho... Jolines. Y Manuel Carballal, que está aquí. Manuel, muy buenas. Lo mejor lo es. Yo juego con ventaja, yo estoy Sí. aquí, no tengo problemas. Y el Ni licantrópicos, ni de etcétera. Pero yo le voy a pedir a Miguel te suba un poco el micro, que se te lleve bajito. 24 de junio, el día del cumpleaños del fenómeno OVNI, es el Día Internacional del Fenómeno OVNI, porque el primer gran caso de la historia, el que tuvo gran repercusión, se produjo este 24 de junio de 1947 sobre el Monte Rainier, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Sí, señor. A partir de ese día se empezó a hablar primero de los platillos volantes, que Sí, era porque el como se les testigo lo llamaba. describió así, ¿no? Sí, y luego ya a partir de los años 70 empezó a hablarse de objetos volantes no identificados para ser un poco más objetivo. Dicen que el comienzo de la era moderna del fenómeno OVNI se produce un 24 de junio. A raíz de ese caso, el testigo Kenneth Arnold, un piloto civil, describió aquello como platillos en volantes, y esa palabra se popularizó hasta el extremo, tuvo una repercusión enorme. Sí, pero es lógico, suceso... porque Arnold él tenía una empresa de lucha contra incendios y era piloto civil. Tenía su pequeña avioneta para los desplazamientos y cuando estaba sobrevolando el Monte Rainier escuchó por la emisora de radio que estaban buscando un avión de la Marina que se había perdido y él decidió participar, tenía combustible y dijo, bueno, pues voy a echar un vistazo a ver si veo algo. Y de repente vio lo que él describió a la torre de control de Yakima como 9 objetos que se desplazaban como pequeños platos de té rebotando sobre el agua. Y claro, como la torre de control estaba llena de periodistas que estaban cubriendo la información sobre ese avión desaparecido, por esa razón y no otra, se le dio una repercusión primero nacional y luego internacional, además jugando con esa descripción tan sugerente de platillos volantes a lo que había contado Arnold. Evidentemente, 2 días antes, 3 días antes, una semana antes, un mes antes, años antes, siempre se hubo habían casos, visto claro, objetos extraños en los cielos. Es como las lluvias misteriosas, ¿no? Siempre son fenómenos que siempre han existido, pero en un momento determinado los fijamos un poco en el inconsciente de lo colectivo cuando les ponemos nombre. Bueno, lluvias misteriosas, lo has dicho, se ha producido una en China, es la última y la contamos. Sí, es sorprendente la cantidad de cosas que puede haber en los cielos a las que no prestamos atención porque no solemos mirar a los cielos y cuando miramos a los cielos pues podemos ver cosas realmente extrañas para nosotros, ¿no? Lo que ocurre es que a veces esas cosas no esperan a que miremos hacia el cielo, sino que se nos caen literalmente en la cabeza, directamente. Y esta semana hubo una noticia que tuvo una gran repercusión, ha sido replicada en distintos medios, una lluvia de moluscos que sorprende a los habitantes de una ciudad china, pero hubo otra que pasó más desapercibida. Sin embargo, hay un vídeo que a mí me dejó alucinado cuando lo vi esta semana, que es... pues luego si puedes le pasas la dirección a Javier para estupendo. que lo suba. Es un urinario volador no identificado. ¿Cómo? Una cabina de estas que se utilizan para orinar, que en Estados Unidos, en uno de estos tornados espontáneos que se producen de repente, la arrancó literalmente con la buena fortuna de que un transeúnte estaba grabando en ese momento con el móvil lo que estaba pasando, que con todo lo que ocurría con el tornado, y pilló en el aire, parece la típica filmación de un ovni, solo que ves perfectamente que se trata de un urinario, con la cabina entera, vamos, además desprendiendo... En fin, se ve que se había utilizado hace poco porque iba dejando ¡Madre mía! un ¡Qué asco! Chendraims de estos por el aire. Este sí que era de un auténtico. Y durante unos segundos se graba todo el vuelo de ese
de ese urinario que en algún sitio cayó. Tú imagínate cuando alguien narre después a sus vecinos, oye, yo estaba tranquilamente en mi jardín cuando me cayó una cabina, un objeto volador identificado. Claro, pues pasan estas cosas. Y lo que ocurrió esta semana es muy interesante también porque siempre han existido este tipo de casos, pero ahora, como tenemos teléfonos móviles, lo que hay es una cantidad de filmaciones absolutamente alucinantes de este tipo de sucesos. Y en una red china llamada Weibo han sido publicados muchos vídeos grabados por conductores, por transeúntes, que de repente se vieron sorprendidos por una lluvia literal de pulpos, estrellas de mar, gambas, o sea, todo tipo de moluscos. Es bastante impactante ver las imágenes de los coches. Hay en varios lugares existen estos sistemas de grabación dentro del coche para en previsión de accidentes y demás, claro, que registran todo lo que pasa, y es muy impactante ver a los conductores con el limpiaparabrisas apartando las gambas y los mejillones que estaban cayendo del cielo misteriosamente. Y no se sabe de dónde podría venir, o sí, o hay algún indicio. Es que es un fenómeno bastante conocido actualmente. Lo que ocurre es que a mediados del siglo XIX hubo un personaje, un pionero, que se llamó Charles Fort, que comenzó a recoger en cajas de zapatos todos los recortes que encontraba en la prensa de sucesos extraños, sucesos inexplicados, fundamentalmente lluvias de ranas, grandes trozos de hielo, lluvias de barro, de carne, de azufre, de nieve negra, bolas de fuego, desapariciones extrañas, apariciones de luces no identificadas en los cielos, mucho antes del caso Arnold y de que por tanto se hablase de ufología o de ovnis, ¿no? Charles Fort fue fuente de inspiración para personajes como Lovecraft, que lo consideraba uno de sus maestros, o para personajes como Jack Berrier y Powells, los autores del Retorno de los Brujos, que también se inspiraron, como muchísimos otros posteriores. Hace unos días estaba releyendo El Colegio Invisible de Jacques Vallée, donde menciona a Charles Fort como uno de los pioneros de eso que llamamos hoy ufología. Sí, se llaman las lluvias forteanas, ¿no? Por Exactamente, no solo las lluvias, sino que él terminó dando nombre primero a varias asociaciones. A los hechos forteanos, sí. Claro. A sucesos extraños, misteriosos. Claro, y un capítulo de ese libro, Los hechos forteanos, era dedicado a las lluvias, que no solamente son de animales, como es este caso, sino, tú lo has mencionado, hace unos años, en enero de 2000, se produjo la caída de como, bueno, se le dio 1000 nombres, megacriometeoritos, meteoritos Sí. de hielo, aerolitos de hielo también. Mucha gente lo recordará, esos sucesos. Es que Ford Y se habló mucho de él porque fue el primero que investigó este tipo de casos. Hasta 25.000 fichas llegó a recolectar de ese tipo de sucesos que en aquel momento eran inexplicados, porque la ciencia no tenía los conocimientos que tenemos hoy por hoy. Pero sí es cierto que a veces te encuentras, o sea, hoy está muy claro que la inmensa mayoría de este tipo de nubes están relacionadas con los tornados, con las trombas de agua, por ejemplo, que pueden absorber, hacer como una especie de embudo inverso que absorbe desde una charca, desde un río o desde mar abierto incluso, grandes cantidades de agua que proyecta a veces hasta decenas o cientos de kilómetros, pero que luego van a caer en otro lugar en forma de lluvia con tropezones, o sea, de lluvia con lo que se ha llevado por delante. Parece fácil entender esto cuando estamos hablando de, pues eso, de moluscos, de peces. Las lluvias de peces son un fenómeno muy recurrente. Incluso hay lugares en América Latina, por ejemplo, hay zonas, creo que recordar que es en Honduras, una región muy concreta de Honduras, que se producen sistemáticamente todos los años en unas fechas similares, en que se dan unos fenómenos atmosféricos favorables para ellos, se producen esos tornados, se producen esas trombas de agua y de repente empiezan a llover ranas. Ya puedes ir a fecha fija prácticamente para ver una lluvia de ranas. Pero claro, hay casos en que lo que ha llovido son monedas antiguas, fruta,
lluvia de colores, lluvia roja, lluvia negra, lluvia de arañas, que para quienes sufren de Eso. aracnofobia tiene que ser una experiencia muy traumática, lluvia de gusanos, que para cualquier persona normal tiene que ser muy traumático también, que te lluevan gusanos, o serpientes. En España, en 1804, hubo una muy curiosa lluvia de trigo, algo parecido al maná que relata la Biblia, pues de repente empezó a caer trigo del cielo, ¿no? Lluvias de medusas, que además es un fenómeno también relativamente frecuente, o sea que puede llover casi cualquier tipo de cosa. ¿Y eso cómo es posible? Y tú conoces, has investigado algunos casos, además de este que se acaba de producir en China, pero hay otros, yo recuerdo también hace no muchos años en Galicia, Galicia, se lluvias de produjo un peces, caso similar, ¿no? Yo recuerdo además que durante una época recogiendo testimonios ovni de pescadores, de marinos, estuve hablando con muchos pescadores de los que faenan al gran sol en las costas de Irlanda, del Reino Unido, que son mareas de 15 días, normalmente pasan mucho tiempo en alta mar, y de casualidad recuerdo que me relataron uno de esos marineros que me decía que él no había visto nunca nada de eso de luces extrañas, de ovnis, pero lo que había visto una vez era una de estas trombas de agua en el momento de producirse. Y decía que era una cosa espectacular, que ellos estaban faenando, creo recordar que era un barco, un pesquero de arrastre, y ellos estaban faenando y desde la cubierta, a no demasiada distancia, de repente se creó una columna de agua gigantesca que suponemos que absorbió toneladas y toneladas o no sé, miles de litros de agua con todo lo que pudiese haber entre esa agua Y esa puede ser un poco la explicación a este tipo de casos. Claro, para los casos de peces, pero claro, un fenómeno de este estilo en que se producen no solo las trombas marinas, sino lo que llaman fenómenos tornádicos asociados a grandes tormentas, pueden llegar a arrastrar todo tipo de cosas. Fruta, por ejemplo, en el caso de las arañas, lo que dicen los científicos es que, sobre todo cuando se trata de cierto tipo de arañas que montan sus redes, las telarañas, en las copas altas de los árboles y además con una forma similar a un paracaídas, en el caso de que se produzcan estas corrientes de viento, pueden arrastrar todas esas arañas que van a caer en algún lugar. En el caso de la fruta, lo mismo. En el caso de que un tornado pase por un frutal o por un campo de frutales, hay casos realmente espectaculares porque, claro, en el caso de las manzanas, por ejemplo, puede llegar a ser peligroso que una lluvia te caen unas cuantas y según a qué altura te puede dejar una brecha. Pues mira, por ejemplo, en Coventry, en Inglaterra, en el 2011, de repente empezaron a caer no solo manzanas, sino que también se encontraron zanahorias e incluso pequeñas coles que empezaron a caer literalmente del cielo, llegando a dañar algunos vehículos, algunos coches por el impacto sobre todo de las manzanas, ¿no? Lo de las ranas también es muy parecido. En el caso de que esa tromba de agua pueda pasar por encima de una charca en la que haya ranas, pues de repente a mucha distancia pueden aparecer de repente esas lluvias de ranas. Y ahí me llama Pero incluso se ha producido el caso en alguna ocasión de que aparentemente esa absorción por los cielos ha producido de renacuajos e incluso se hacen en las nubes, en las alturas más mayores y caen ranas. Bueno, eso ya es una temporadita para que lleguen a Bueno, no tanto, son desarrollarse. unos cuantos días, ¿eh? No. Pues sí, por eso digo que unos días por ahí flotando, no lo sé. A mí me llaman más la atención porque siempre han tenido una interpretación mítica y religiosa las lluvias de sangre, Sí. que es como se denomina a un fenómeno por el que, sobre todo cuando se producen grandes vientos, fenómenos de este tipo, tornádicos, en desiertos en los que hay una coloración así rojiza de la arena, esas trombas se llevan arena y polvo que se mezcla en las nubes con el agua de las nubes, creando esas precipitaciones de una lluvia de color rojo que realmente puede dar la impresión de que está lloviendo sangre, y eso siempre suele tener una lectura mágica y sobrenatural. Que tiene más que ver con el óxido de hierro y que colorea ese agua y lo convierte en roja, pero no es que sea sangre, es agua roja. Claro, pero tú imagínate que esto ocurre en el siglo XII, en el siglo XIII, o ahora en ciertas partes del globo,
que de repente empieza a llover rojo del cielo. Es como cuando se produce en Egipto también por cierto tipo de líquenes y de algas marinas la transformación de todo el Nilo en rojo, como describe Moisés en las plagas, en las famosas plagas bíblicas, ¿no? Son fenómenos que si no estás familiarizado con su origen biológico o físico, es casi inevitable que puedas interpretarlo como una especie de señal de los cielos, pues por algún castigo divino o cosas por el Pero estilo. no todos los casos tienen una única explicación, sino que cada caso, No, porque hay más, cada tipo de lluvias tiene una explicación, cada tipo de lluvias, entre comillas, extrañas. Claro, antes También tiene hablabas una de los- explicación la lluvia Masters que se produce en Madrid últimamente, mucho. Xavier, antes mencionabas los aerolitos. Los aerolitos, evidentemente, tienen otra explicación. Las lluvias de objetos físicos sólidos. Hay varios casos en la literatura ufológica, incluyendo España. De hecho, en el 2015 hubo un caso bastante sangrante para la Guardia Civil y para la policía, cuando en un pueblo de Murcia cae del cielo unas esferas negras de origen desconocido. No se conocía de dónde habían salido. Eso ya había pasado en otras ocasiones, ya ha pasado en otras partes del mundo, y no se sabía lo que era. Y un joven de Murcia, haciendo una pequeña investigación por internet, localizó que se trataba de un tipo de depósitos de ciertas aeronaves que se habría desprendido y habían caído. Y hay otras cosas que pueden caer del cielo, pero por montones de razones. Por ejemplo, hay casos de lluvias de carne. De repente estás caminando por una plaza y empieza a caer carne, pedazos de carne del cielo. Filetacos. Sí, eso, claro, hay quien lo interpreta como una especie de hecho, Ford especuló mucho sobre eso, como una especie de dioses que vivían en una especie de estado superior al de la humanidad y que se alimentaban de los humanos y casi tiraban los restos, ¿no? Como los tiran en los barcos después de hacer la comida. Bueno, eso tiene más que ver. Ford hablaba de una especie de islas volantes, incluso, Exactamente. sí. Según los zoólogos, eso tendría más que ver con la intoxicación que pueden llegar a tener ciertas manadas o ciertos grupos de pájaros. Ellos hablaban de buitres en concreto, en algunos casos que están estudiados, y que terminan por vomitar, por deglutir la comida Ajá. que llevaban, y claro, si la vomitan, cae. Otras cosas muy interesantes son las de pájaros muertos que de repente empiezan a caer, y es un tema que hace unos años nos ocupó en la tertulia porque hubo varios casos sucesivos de bandadas enormes de pájaros que de repente caían del cielo o se estrellaban contra los Sí, es edificios y verdad. fallecían. O aviones. Mado, ha mencionado Manuel ahora Murcia, tú te encuentras muy cerquita. ¿Qué piensas tú de las lluvias? Extrañas, claro. A mí las lluvias, todo lo que no sean agua de lluvia y ya está, me parecen todas tan inquietantes. O sea, creo que es uno de los fenómenos más perturbadores que se puede encontrar una persona. Porque vamos, de hecho, mi novela El misterio de Nicole Delacroix arrancaba con eso, con una lluvia de arañas, ¿no? Que ha dicho Manuel que es absoluto, es algo asquerosito, ¿no? Para las personas que tienen miedo a los insectos o un poco de aracnofobia, ¿no? Pero vamos, lo del váter volando creo que supera Desde luego que sí. a todo lo que... Las imágenes son espectaculares, ¿eh? Josep, tú también fuiste uno de los que te dejaste seducir y que nos sedujo mucho ese libro, Los hechos condenados de Charles Ford, en donde un capítulo se dedica a estas lluvias misteriosas. En efecto, y ciertamente por eso siempre salgo con un paraguas bajo el brazo. Vaya a ser que te caiga cualquier rana encima y puede ser algo peligroso, por no hablar de ese líquido viscoso que desprendía la cabina del váter. Pero es, como decía Amado, un fenómeno inquietante, ¿no? Y en gran medida sigue inexplicado, porque es verdad que se han sugerido desde tornados. Para algunos casos sí, pero hay otros que no se pueden explicar todavía. Claro, y eso es lo verdaderamente fascinante. Incluso han habido quienes han relacionado todas estas cosas también con los ovnis, cosa en la que, por ejemplo, yo no comulgo, ¿no? Pero por teorías y disparatadas las hay de todos los colores. Yo recuerdo también casos que se han comentado, que no sé hasta qué punto es leyenda o no, o si recogió Charles Ford algún caso, del típico submarinista que también ha sido absorbido con el agua y le colocan o le ven ahí en un alto y dice, ¿cómo ha estado este hombre aquí? ¿Cómo ha llegado con todo el traje de neopreno a esta altura? ¿Qué es lo que ha pasado?
Es cierto, pero es verdad que en los casos... Es que hasta da donde para no se leyendas fueron- urbanas, ¿no? También, Efectivamente, este tipo de casos. fueron Bueno, yo leyenda tengo un urbana. caso raro de piedras. De un amigo que me contó que en el pueblo de su abuela, un pueblo asturiano, frontera con Galicia, llovían piedras en una casa. Y además no solo una vez, ni dos, ni tres, sino varias veces. Y que eran piedras, vamos, que no era pedrisco ni nada de esto, de este tipo de lluvias muy localizadas, que eran piedras de pedrolos, de estas negras que te encuentras en el suelo. Y que además solo llovían en esa casa y no llovían en la casa de al lado o de otros vecinos de la aldea, no sé. Y me dijo que eso lo había visto él con sus propios ojos, además. Incluso cuando se produjo esa lluvia de aerolitos de hielo en enero del 2000, enero-febrero del 2000, cuando se produjeron esas caídas de bloques de hielo, se dieron una serie de hipótesis, pero todavía no está bien explicada esa lluvia, ¿no? Ahora que se han dado diferentes hipótesis, pero no hay ninguna todavía. Ahora que definitiva. contaba Amado lo de Galicia, yo después, si queréis, os contaré el caso de un paisano de un pueblo cercano a Vigo, en la provincia de Pontevedra, que asegura que un domingo por la mañana le cayó un joven muy apuesto del cielo encima de las parras de vino de su casa. Y era yo. Se las había bebido todas. Era yo, o sea, ¿Y eras tú? Era yo. Luego os contaré cómo vale. pasó. Eso es un caso absolutamente real. Porque luego lo de las piedras se llama litotelergia dentro de la literatura parapsicológica y sí, tendría otro origen distinto, es otra historia. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en la tertulia, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, doble parada fuera de nuestras fronteras a esta hora y lo primero, Turquía. Finalmente, la oposición en el país, el socialdemócrata Partido Republicano, ha reconocido la victoria del actual presidente en las elecciones presidenciales. A expensas de la certificación de la Comisión Electoral, Erdogan se ha declarado vencedor con casi el 53% de los votos. Sus partidarios lo están celebrando esta noche en Ankara. Hemos votado con responsabilidad, dice este votante, con responsabilidad nacional y religiosa, y le hemos dicho a mi familia que haga lo mismo y a toda la gente de nuestro entorno. Gracias a Dios, hoy hemos alcanzado la victoria. Y segundo asunto, Nigeria, donde al menos 86 personas han sido asesinadas en ataques supuestamente cometidos por pastores armados de una etnia fulani de mayoría musulmana. La masacre ha ocurrido en varias pequeñas localidades del centro del país. El gobernador local ha declarado toque de queda en la zona mientras las autoridades llaman a la calma. Además, el asunto de la inmigración ha centrado buena parte de la minicumbre en Bruselas que ha supuesto el estreno de Pedro Sánchez. Alemania y Francia abogan por avanzar en grupos reducidos de países. Corresponsal Jacobo de Regoyos. La cumbre ha dejado buen sabor de boca a los 16 países presentes dispuestos a encontrar soluciones de acuerdo a los principios europeos y a reforzar las fronteras exteriores, pero no se sabe si se apuesta por crear centros de inmigrantes fuera o dentro de la Unión Europea ni cómo se repartirían los refugiados. En todo caso, Berlín sugería que, dada la negativa de algunos países del este, las soluciones pueden empezar a dejar fuera a algunos socios. Este fin de semana casi 1 millar de personas han sido rescatadas por salvamento marítimo frente a nuestras costas, en Canarias, pero sobre todo en aguas del Estrecho y del Mar de Alborán. Onda Cero, Algeciras, Alberto Espinosa. La llegada del buen tiempo sigue provocando una oleada de pateras en la zona del Estrecho de Gibraltar que, más allá de los fríos números, requiere intervenciones urgentes. Así lo creen desde el Sindicato Unificado de Policía, su portavoz, Carmen Balayo. Necesitamos una política eficaz que actúe en los países de origen y se potencie la lucha contra las mafias de trata de seres humanos. Es prioritario que el Ministerio del Interior tome cartas en el asunto. Y es que los centros de menores, los CIEs y las comisarías están totalmente desbordadas desde hace ya más de un mes. En Cataluña, hoy doble cita judicial. Por un lado, se inicia la vista en la audiencia de Barcelona contra 6 jóvenes acusados de apedrear el vehículo oficial en el que viajaba el exministro Montoro durante un mitin electoral en 2014 en la localidad de Vilanova y la Geltrú. Por otro, el juez que investiga a concejales del PSC y de Esquerra de Pineda de Mar por la expulsión de policías desplegados en hoteles durante el operativo del 1 de octubre interroga hoy como testigos a los gerentes de los establecimientos y a diferentes mandos
mandos de antidisturbios. Más cosas. Los principales candidatos a presidir el Partido Popular celebran hoy actos con militantes. García Margallo visita a Núñez Feijóo en Santiago de Compostela. Cospedal se traslada a Murcia, Almería y Burgos y a partir de las 9 de la mañana entrevista con Carlos Alsina. Que se han sentido desatendidos durante muchísimo tiempo y explica que muchos de ellos se hayan ido a Ciudadanos, muchos de ellos estén en su casa. Volver a ser, como somos, el referente del centro derecha español, tener un partido ganador, y el Partido Popular es un partido ganador, orgulloso de sus valores, orgulloso de sus principios y además moral de victoria. No hay victoria sin valores. Información deportiva. La selección española de fútbol ultima los detalles en Kaliningrado antes de disputar allí ante Marruecos el último partido de la fase de grupos. Aún sin la clasificación asegurada, los de Fernando Hierro han preparado el encuentro en un campo alternativo al escenario del partido. La única forma de que no se relaje nadie es cuando tú tienes a un grupo, un equipo de trabajo detrás que te están empujando y te llevan al límite todos los días, ¿no? Y en ese sentido Azpilicueta, Monreal, Saúl, si no tiene que jugar Coque, Odriozola, Iago Aspas, Rodrigo, Tiago, no dejan descansar, pero es una delicia verlo cómo entrenan y no tienen fin. El cierre de la segunda jornada de esta fase deja la eliminación matemática de Polonia, que ha caído 0-3 ante Colombia, la goleada de Inglaterra 6-1 a Panamá y el empate a 2 entre Senegal y Japón. Así terminamos. Siguen en compañía de La Rosa de los Vientos. Más información a las 3:02 en Canarias y también en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, un programa en el cual además de esta tertulia con Mado Martínez, con Manuel Carbellal, con Josep Quijarro, vamos a escuchar luego a José Gregorio González hablarnos de los Illuminati buenos. Vamos a tener también mujeres con historia, vamos a tener también los ecos del pasado, vamos a tener las señales, las fronteras del futuro, Javier Sevillano, y muchas cosas, por ejemplo, esta Josep relacionada con los descubrimientos de geoglifos en Perú. Así es, geoglifos, todos reconocemos muy rápidamente lo que son las pistas de Nazca y los petroglifos que están dibujados alrededor de las mismas, pero pocos saben que a pocos kilómetros de esas pistas se encuentran otros geoglifos que son conocidos como figuras de palpa y que han resultado ser mucho más antiguos que las propias líneas de Nazca, lo cual, digamos, supone un misterio adicional de cómo, por qué y para qué fueron esculpidas. En este caso es muy curioso, se ha llegado al descubrimiento, que ya lo dimos en La Rosa de los Vientos, de 50 nuevos geoglifos en esta zona como consecuencia de una restauración ante la proximidad de estos geoglifos a la carretera panamericana, que literalmente las cruza. El caso es que una de las grandes ventajas que ofrece estas figuras de palpa es que no es necesario disponer de un dron, ni ir en avioneta, ni tener que sobrevolarlas, sino que son visibles a simple vista, sin necesidad de verlas desde el aire. Y presumen los científicos que podría tratarse de figuras que fueron utilizadas como patrón de un telar, y esto explicaría muchos de esos enormes tapices que están en la región de Nazca y de Paracas. El caso es que la Universidad Pontificia Católica del Perú, en una investigación realizada con la National Geographic y la organización Sustainable Preservation Initiative, facilitaron equipos de exploración utilizados por los especialistas del Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural de Nazca y Palpa, y según ha declarado
Johnny Isla Cuadrado, que es uno de los documentalistas, de los expertos documentalistas, sí, lo digo bien, de esta universidad. La datación de estos geoglifos pues se anticiparía en 150 años a las líneas y geoglifos de Nazca. Los unos, recordémoslo, estarían realizados alrededor del 650 después de Cristo, mientras que estas de Paracas y de Topará tendrían una antigüedad del 500 antes de Cristo. En consecuencia, no se explican por qué ni para qué, ni si estaban relacionadas unas con otras, porque hay 150 años de diferencia, lo cual es un salto demasiado grande para poder explicar una línea de conocimiento o de transmisión de las técnicas para realizar unas u otras. Esto no hace sino que incrementar el misterio sobre estas líneas y geoglifos que, bueno, estoy convencido que van a seguir deparando sorpresas en un futuro no muy lejano. Constantemente se descubren y constantemente, Mado, hay diferentes hipótesis sobre lo que sería para el ser humano vivir en el espacio, vivir y morir. En concreto, lo más cercano, nunca llegamos, aunque hay teorías para todos los gustos, a Marte, pero ¿qué pasaría cuando el ser humano llegue a Marte y quiera vivir allí? Pues que yo creo que es un tema del que hemos hablado varias veces, ¿no? Porque está llamando mucho la atención lo de vivir en Marte y lo de colonizar el planeta rojo, terraformar Marte, que es un proyecto que parece que está ilusionando a mucha gente y que incluso hubo una vez una iniciativa llamada Mars One a la que se apuntó mucha gente, ¿no? Porque se trataba de eso, de reclutar a aspirantes candidatos dispuestos a formar parte de esa primera misión tripulada para ir a Marte, ¿no? Pero pocos se preguntan cuáles son las tenebrosas e inquietantes consecuencias de lo que sería realmente formar parte de esas primeras misiones, precisamente, esos conejillos de Indias, de lo que sería vivir y morir en Marte, pero sobre todo lo que sería reproducirse en Marte, que ahí es donde viene el solomillo, como yo digo. Hay un estudio que se ha publicado recientemente, lo han hecho 3 universidades de muchos equipos internacionales, muchos expertos. ¿Qué es lo que se ha preguntado precisamente eso? Que cuáles serían los retos éticos y biológicos de vivir en Marte y si de verdad somos conscientes de lo que implica, ¿no? ¿Habría libertad? ¿Habría democracia como hay en la Tierra? ¿Qué tipo de mini sociedad, microsociedad se establecería ahí? Y lo que ellos dicen es que realmente cuando esto se vaya a dar, porque bueno, pues eso es lo que se pretende, ¿no? Y es lo que se está investigando, la posibilidad de terraformar Marte y de mandar allí misiones tripuladas. Lo que pasará es que se pondrá a prueba la moral humana, ¿no? Y la cultura y la propia naturaleza de nosotros como individuos. Pero también supondrá un reto muy grande, extremadamente difícil, lo de tener familia, porque bien, puedes mandar misiones, hacer migración, esas cosas, pero en algún momento dado la reproducción es necesaria, porque si no, una colonia pues no se sostiene. Imagínate que si nosotros estamos abandonando el planeta Tierra porque hay una catástrofe nuclear o lo que sea, y tenemos ya que establecernos definitivamente, o que la supervivencia de la especie dependa de Marte, lo que nos salvaría y lo que nos perpetuaría es que nos pudiéramos reproducir allí, y eso es lo difícil, ¿no? Ellos dicen que como en Marte hay microgravedad y hipogravedad, y además el viaje hasta allí, que sería de varios meses, pues ya nos dejaría muy limitados físicamente, porque un viaje al espacio lo que hace es empeorar la salud, pero es que si encima tienes que vivir allí con esa microgravedad, pues no te puedes recuperar y nunca vas a llegar a unos niveles de salud óptimo, vas a estar muy mermado y muy limitado físicamente, pues que qué mujer embarazada iba a soportar eso, ¿no? O sea, es como, no va a poder ser, y además sería prácticamente imposible, y además pues la dosis de radiación que recibiríamos, que sería el precio que pagaríamos por vivir allí, pues sería 15 veces superior
al límite anual que se permite a los trabajadores de una central nuclear, con lo cual que la gestación salir adelante se plantea como algo verdaderamente difícil, por lo menos en este estudio. Y además dice que la mayoría de astronautas que empiezan a viajar y a implicarse en la vida de astronautas, ingenieros y tal, pues estas mujeres tienen 32 años para arriba, ¿no? Y que lo que ellos proponen es que se tendría que hacer una especie de criopreservación de gametos y embriones para garantizar la fertilidad por aquello de la radiación y todas estas cosas, ¿no? Y casi que incluso... casi que incluso sería más fácil hacerlo de forma artificial, ¿no? Que de forma Claro, natural. eso es lo que venimos, porque ellos dicen que ellos se quedan en que allí lo que haría falta serían psicólogos, médicos, porque tendrían que entender estos procesos con estas mujeres de forma pues muy continua, y que además los principios morales también decaerían por la dureza de las condiciones en estas colonias pequeñas, podrían cambiar los valores, es decir, podría cambiar este principio fundamental que tenemos en nuestra civilización occidental, que es el principio de la vida a nivel individual, para que el interés de la comunidad prevaleciera sobre el individuo, ¿no? Que sería un gran reto. Pero yo creo que tienes razón, Silvia. Yo creo que el futuro de la maternidad ya en la Tierra va a ser el útero artificial y la creación de espermatozoides y óvulos a partir de células madre. Y cuando se pueda terminar de experimentar y se superen los problemas éticos que la ciencia plantea con esto de experimentar con las células madre y todas estas cosas, que yo creo que la solución sería esa, no que hubiera mujeres embarazadas en Marte, sino que hubiera úteros artificiales. Puede ser. Solamente el sexo para placer, ¿no? Pues sí. O ni eso. Pero no es fácil, ¿eh? Que si vieras los vídeos que hay de la gravedad, cómo intentan los astronautas tener relaciones sexuales en la nave, es prácticamente imposible. O sea, que si el viaje dura meses, durante esos meses ya te digo yo que... Coñas aparte, supuso un gran conflicto llevar un simple bolígrafo al espacio, habida cuenta de al no existir gravedad, o al ser muy poca la gravedad del espacio, no estamos en gravedad cero, la tinta que necesita de la gravedad para bajar era imposible, de manera que allí no puedes firmar libros, Mado. Ni llorar. Una sola lágrima. Hay otra anécdota de un astronauta al que se le irritó el ojo por un compuesto que llevaba en el casco. Y claro, tú imagínate lo que es una gota, una lágrima en el espacio. Se te acumula, porque no hay gravedad, en el ojo, se te forma una bola impresionante. Tuvo que volver corriendo a la nave, quitarse el casco, como él pudo comprobar. Recordaréis al actual ministro de Ciencia y Tecnología. Yo le recuerdo en su primer viaje al espacio con un tremendo bulto en el cuello, producto de alguna especie de embolia que se había producido también por efecto de la gravedad. O sea que esto debe ser una experiencia un poco desagradable, ¿no? Y antes que estabais comentando lo del sexo, también dices tú, tanto en Marte como en la Tierra, no sé yo hasta qué punto en un futuro se seguirá dando, porque hoy mismo estaba viendo yo unos robotitos tremendas preparadas, pues eso, pero con una no llegaba a tener el sonido porque era cuando venía de viaje en el tren y no quería yo alarmar al personal, porque no sabía lo que iba a sonar ahí, pero desde luego la imagen era, no te puedes ni imaginar, ¿eh? Y movimiento y de todo, o sea que entre que somos muy virtuales, cada vez más con las redes sociales y ya los robotitos que te facilitan ciertas cosas, no sé yo cómo va a terminar la cosa. Yo sigo prefiriendo tener sexo en la Tierra y ver las estrellas, siempre lo he dicho. Y que arreglemos la Tierra antes de terraformar Marte, porque si somos capaces de terraformar Marte y de hacer un mundo en el que se pueda habitar y se pueda respirar un oxígeno, etcétera, etcétera, ¿por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo para hacer en la Tierra eso y recuperarla y hacerla el paraíso en el que podríamos estar viviendo? Eso díselo a Trump. Ya. De todas formas, a mí me llama mucho la atención que se hagan este tipo de estudios cuando no solamente no se ha llegado a Marte, sino que esa hipotética terraformación en Marte, la hipotética colonia, eso ocurrirá no en los próximos siglos, sino en los próximos milenios. Y se está estudiando y gastando presupuestos oficiales en eso. A mí me llama un poquito y cuando ya esté plenamente implantada la tecnología de los úteros artificiales, que es lo que venimos hablando. Así es que tienes razón, Bruno. En todo caso, se pueden implantar antes en la Tierra. Eso ocurrirá pues hacia el 2300, 2400, aproximadamente mínimo. Y se está hablando de qué pasaría en la terraformación en Marte.
cuando no hemos llegado a Marte y no llegaremos en los próximos decenios y posiblemente en los próximos siglos. Y se está hablando de eso. Y hay gente gastando presupuestos oficiales en eso. No lo sé. Supongo que no valdrá de nada, pero a lo mejor si alguien se hubiese preocupado hace 100 años en pensar lo que podía pasar 100 años después con el efecto invernadero, con la capa de ozono, con los plásticos, con la deforestación... No, que piensen ahora en eso. A lo mejor sí. Que piensen ahora en eso. Sí, lo que busco ahora ya es un poco tarde para solucionar la situación, porque eso no vamos a parchear la capa de ozono poniéndole un remiendo ahí en el cielo. Y el año ya está hecho. Tampoco se va a parchear lo que ocurre en la Tierra pensando en lo que ocurrirá en Marte en el año 4324. No, pero yo estoy con Mado. Yo creo que quizá es que hemos tirado ya la toalla, vemos que aquí no hay solución y pensamos que igual tenemos otra oportunidad en otro mundo diferente, ¿no? Pero no creo que cambien mucho las cosas porque seremos los mismos. Por cierto, Mado mencionaba las redes sociales y otro tipo de cosas. Las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con esto, Manuel, que nos vas a comentar sobre el cociente intelectual. Está bajando de forma alarmante desde 1976 y está muy vinculado a las tecnologías. Sí, vamos a acabar todos de tronistas, me parece, o de youtubers, me parece a mí, porque es a lo que estamos abocados. Acaba de publicarse un estudio en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, que en realidad es un estudio que reafirma estudios muy parecidos que se habían realizado anteriormente en Dinamarca, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, Finlandia y Estonia, donde equipos de investigadores independientes habían hecho lo mismo, habían intentado cuantificar la evolución del coeficiente intelectual de las personas y se han dado cuenta de un fenómeno muy alarmante, y es que vamos para atrás. Parece que hemos llegado ya en esta evolución de las especies darwiniana al límite de la inteligencia y ahora estamos reculando. Porque, según todas las investigaciones que se habían hecho desde la Segunda Guerra Mundial, se había detectado que cada año las sucesivas generaciones tendían a tener un incremento cada vez mayor de su coeficiente intelectual. Cada vez había una puntuación mayor en general, ¿no? en los baremos colectivos de los distintos estudios realizados. Pero a partir de 1976, esta es la fecha que ellos ubican, o sea que si los amigos que nos estén oyendo que hayan nacido en 1976 o después estarían señalados por este estudio como el momento en el que empieza a producirse un descenso en los resultados de las mediciones de la inteligencia en distintas universidades y en distintos países. Es el resultado en el primer mundo, porque según este estudio, el tercer mundo superará inteligencia del primer mundo. Porque aquí estamos absolutamente intoxicados por tonterías y pues bajamos inteligencia. Y esto no es un mito, es la realidad, es lo que está ocurriendo. Como en ciertas partes del tercer mundo no tienen acceso a Internet por culpa de los listos del primer mundo, entonces nos ganarán y nos lo merecemos además. Sería divertido. En los años 60, un investigador neozelandés, James Flynn, fue el que elaboró una hipótesis para explicar en aquel momento ese incremento cada vez mayor de la inteligencia de la población. Y él sugería, hacía unas reflexiones interesantes, claro, para la información que tenía en el momento, que esta inteligencia cada vez mayor tendría que ver, porque claro, antiguamente todo se atribuía a la cuestión genética, ¿no? Se suponía que una persona inteligente presuntamente tendría hijos con un mayor nivel de inteligencia, y una persona con poca inteligencia, pues sus hijos heredarían su ignorancia o su torpeza. Esto evidentemente se descubrió que no era cierto. Evidentemente, eso no se hereda. Exactamente. Y este estudio demuestra que eso también se modela. Es decir, hay una base, pero es modificable. De hecho, él da nombre a esa hipótesis. Este hombre, Flynn, sugería que ese aumento de la inteligencia que iba desarrollándose después de la Segunda Guerra Mundial, cada vez más en cada generación, probablemente tenía que ver, uno, con una mejor nutrición,
con una mejor alimentación que podía favorecer el desarrollo intelectual. 2, la tendencia cada vez mayor hacia familias más pequeñas en contraposición a las grandes familias tradicionales de otros tiempos en que había una mayor influencia del catolicismo, por ejemplo, o del Islam en los países árabes, y se tenía una mayor natalidad, con lo que implicaría, pues, o poder ofrecer menos recursos a cada uno de los niños de la familia. Evidentemente lo relacionaba con una mayor educación, con una mayor oferta educativa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Por qué entonces ahora que tenemos más opciones y más posibilidades que nunca está decayendo la inteligencia de los individuos? Bueno, pues aquí también se sugiere que puede haber un problema con la nutrición, que cada vez comemos más porquería y la alimentación es cada vez peor. El tema es cierto que tenemos más posibilidades de acceder a programas educativos y a escuelas que nunca, pero reseñan los investigadores que los cambios en los sistemas educativos en los últimos años en todo Occidente, en los que cada vez prima menos, por ejemplo, las matemáticas, con todo lo que significa para el pensamiento lógico y racional, podía ser un factor importante. Y tú lo has adelantado ya. Otro elemento importante, en su opinión, es Internet, porque va parejo a que cada vez se lean menos libros. Cada vez los jóvenes tienden a verse menos con libros y más con ordenadores, y aunque aparentemente el acceso a la información puede ser el mismo o mayor, evidentemente con una tablet o con un ordenador puedes acceder a tanta Acceso a más información no significa acceso a mejor información. Exacto. Bueno, ni siquiera a más información, porque si a lo que te dedicas es a ver vídeos de YouTube y a jugar a videojuegos, pues tampoco accederás a mucha información. O ¿no? titulares que tampoco cuentan la verdad. Entonces, bueno, que también los hay y muchos, y la gente se está quedando en los titulares, en los impulsos, se está quedando en la emocionalidad no vista como algo positivo, y por lo tanto eso no llevar a la profundización en las cosas, lleva a menos inteligencia, lleva a muchas otras cosas, pero ojo, no solamente es un problema de los jóvenes que tú dices, también se hereda, también es un problema de los adultos. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, ¿Puedo claro. decir algo? Por favor, porque no es un tema solo de los jóvenes. Claro. Yo os reto a que comentéis cuántos números de teléfono sois capaces de recordar hoy y cuánto recordabas hace tranquilamente 10 años. Es decir, la tecnología está muy bien en todos los sentidos porque es una herramienta que nos facilita la ayuda, pero el músculo que constituye el cerebro hay que ejercitarlo igualmente. Y yo hace 10 años era capaz de recordar pues tranquilamente 100 números de teléfono que estaban en mi mente y pensaba en una persona, inmediatamente me salían, y ahora soy incapaz de marcar ni siquiera el de mi madre. Porque ni el de uno propio. Ni el de uno propio sí, porque lo doy a los demás, ¿no? Pero hemos perdido esa habilidad, y cuando decía Manuel, y decía muy bien con el tema de las matemáticas, el uso de una simple calculadora, ya no le estoy echando la culpa a los teléfonos móviles ni a Internet, que todos protestábamos de jovencitos, ¿verdad? En los exámenes, pero déjame la calculadora. Pues estas cosas hacen que el cálculo mental se vaya debilitando, y el músculo es un cerebro. No utilizarlo nos vuelve vagos, nos acomodamos y fácilmente caemos en esa caída de coeficiente intelectual a la que alude el estudio, ¿no? Precisamente eso, lo que decías, el cerebro es como el bíceps. Si levantas pesas tendrás más bíceps, y si utilizas más el cerebro tendrás más cerebro, más pensamiento, más inteligencia. A mí me parece una noticia aterradora, de las más aterradoras. Que, por cierto, ves las redes sociales y no hace falta un estudio científico para certificar que está cayendo la inteligencia. Claro, el problema es definir qué es la inteligencia, que hay un debate muy amplio. Claro, también, y sobre todo que no está vinculado al cociente intelectual, no está vinculado a eso. La inteligencia también llegará el día en que se considere que la inteligencia no es 100, no es 110, no es 120, no es ese cociente intelectual, se llama empatía, y la inteligencia es ponerse en el lugar de otros.
la inteligencia es también eso, ¿no? Y es saber que no estamos solos en nuestro planeta, que no tenemos y que tampoco está vinculado al número de hijos, que hay una serie de circunstancias que pueden influir, está vinculado a muchas cosas, ¿no? Claro, lo que ocurre es que han evolucionado, y esto es una de las cosas que resalta este estudio, los sistemas métricos para medir la inteligencia. Tienen que cambiar, porque estamos viviendo en una sociedad nueva en que las redes sociales, la revolución tecnológica, digamos que ha implementado otras formas de expresar la inteligencia o de manifestar la inteligencia. Así que quizás, y eso es lo que decían algunos críticos con este estudio, y es un poco una lanza a favor de los amigos nacidos a partir de 1976. Que hay algunos que nos están poniendo en Twitter, claro, yo he nacido ahí. Quizá el problema no es que sean menos inteligentes, sino que no han sabido medir correctamente estas nuevas formas de inteligencia. Porque a pesar de que lean menos libros, a pesar de que tengan una menor formación en matemáticas o a pesar de que tengan una nutrición peor, es evidente que los niños, los nativos digitales, que manejan desde la cuna ya las tablets y los teléfonos de los padres, se están familiarizando con unas nuevas herramientas. Y los teléfonos de los padres igual tienen algo de culpa. Es que sí, pero no sé si es algo reprochable, porque es evidente que el futuro está en las nuevas tecnologías, nos guste o no. O sea, nos podemos ir a vivir a un bosque, yo recomiendo Galicia, los conozco y siempre recomiendo Galicia, pero si quieres estar en la sociedad, los tiempos que se avecinan van a ser de vértigo. O sea, no vamos a reconocer en 10, 15 años la sociedad en la que estamos viviendo. Y ellos van a jugar con ventaja. ¿Significa eso que son más inteligentes? ¿O simplemente es un cambio adaptativo? Es pura evolución a un nuevo sistema social, ¿no? Es que el problema a veces es definir qué es la inteligencia. Pero sí es un problema muy grave si realmente se está produciendo este fenómeno y la humanidad cada vez es más estúpida y nos comportamos como si hoy salía un estudio, lo ha publicado y lo ha dado a conocer La Sexta, una encuesta de opinión que el 64% de los españoles estaban a favor de atender a la gente, iban 123 niños del Aquarius. ¿Qué pasa con el 36%? Más de 1 de cada 3 personas no sabe que eso es lo que se tenía que hacer. Bueno, esa es una valoración moral. No, moral. No es cuestión de inteligencia, es cuestión de moralidad y de ser un racista. Igual también la moralidad también tiene que ver con la inteligencia, ¿eh? Pero pueden haber racistas muy inteligentes, pueden haber neonazis súper inteligentes. No, con cociente intelectual alto. Claro, eso es otra cosa, pero no con inteligencia. Vamos, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Claro. Y esto eso no lo da el cociente intelectual. No, evidentemente. Y esta gente, hay gente muy ilustrada que son racistas, que son clasistas, que son xenófobos, que son, en el caso de hombres, machistas. Y estas cosas yo no las vincularía a la inteligencia, las vincularía a la cultura. Pero es que la cultura también es inteligencia. Es que yo en ese sentido hay una frase de un padre de la Iglesia, pero no recuerdo ahora si era Santo Tomás o San Ignacio, creo que era San Ignacio o Santo Tomás, el que decía que el bien es intrínsecamente inteligente y el mal es intrínsecamente estúpido. Por lo tanto, la moral, la ética tiene mucho que ver con la inteligencia. Claro, también. Porque incluso egoístamente, el hacer el mal a tu alrededor, aunque te pueda dar un beneficio rápido, inmediato, instantáneo, si la gente que está a tu alrededor está mal, tarde o temprano va a repercutir en ti. Si la gente que está a tu alrededor tiene buena salud, está bien, está contento, está feliz, tienen dinero, joder, es que es una cuestión de sentido común, claro, ¿no? O sea, siempre es mucho más inteligente a largo plazo hacer el bien que hacer el mal. No sé si tiene que ver con el coeficiente intelectual o no, pero me acabo de acordar yo de esta frase. El problema es vincular la inteligencia al coeficiente intelectual. Ya estamos en otro tiempo, ha pasado la época en la cual decir, yo tengo 120 y soy más inteligente. No, tú tienes 120, igual eres un poco tonto por decir que tienes 120. Yo pensaba que eran centímetros. No. ¿Tamaño importa o no? Claro. Yo creo que soy la única de la mesa que es de 1979. Es decir, ya estoy en la generación. O sea que tú estás afectada directamente por esta información. Tienes que estar contenta que eres la joven. Yo tengo que decir que tengo la inteligencia justa para pasar el día en ciertos días en que me siento como ya solo me queda una neurona. No, pero sí que pienso que cada vez... la inteligencia también es el saber
que no se puede hacer más, que se tiene el poder justo para hacer cosas. Ser consciente de la realidad es un síntoma de inteligencia y no ser consciente de la realidad es un síntoma de tontería. Hay muchos tipos de inteligencia. Yo hace poco publiqué un reportaje en portada muy interesante, precisamente también sobre este debate de tantos años ya de si uno nace inteligente o se hace, que si podemos fabricar genios o no y de qué depende. Hay un porcentaje que es genético, hay otro porcentaje que tiene que ver con el entorno, pero yo creo que cada vez somos más listos. De hecho, un estudio del 2015 decía que el cociente intelectual de la población mundial ha aumentado 20 puntos desde 1950. Se basó en pruebas realizadas con más de 200.000 personas, en personas de 48 países además, no solamente del primer mundo, sino de varios mundos. Y lo cierto es que si nosotros contamos la inteligencia como algo colectivo también, no solamente a nivel individual, realmente nosotros, cualquier crío ya que empieza a la escuela, que maneja idiomas, que maneja internet, que maneja una serie de conceptos increíbles que no los manejaban ni personajes de la antigua nobleza, ni los más sabios de muchas civilizaciones que fueron cuna del surgimiento de lo que hoy en día tenemos, ¿no? Y creo que también tenemos que hacer mucho hincapié en eso, en la inteligencia social. Porque realmente a mí si me dicen construye una lavadora o haz esto o haz lo otro, yo sola no lo sé hacer, ¿no? Pero creo que somos una sociedad como de enjambre de abejas y que funcionamos como tenemos que funcionar, de esa forma, ¿no? En la que compartimos conocimientos sin llegar a ese punto que decía Ortega y Gasset, que creo que también es peligroso, de decir, cada vez sabemos más de nada, ¿no? Porque vas a la universidad, te especializas en una cosa, luego haces la tesis doctoral de una cosa todavía mucho más especial, de una rama de una cosa súper rara, muy raruna, ¿no? Y al final pierdes un poco también el contacto con la realidad, pierdes inteligencia emocional y sobre todo te pones una barrera que te impide ver lo que se están haciendo en otras disciplinas y en otros campos y te hace muy cerrado de mente. Mira, ayer comentábamos algo en referencia a lo que estás diciendo en la cena que estábamos hablando con el vicerrector y decía un poco eso, que en Estados Unidos los que se especializan tantísimo en diferentes ramas, pues que llega un momento en que si le sacas de esa especialización, pues que no tiene la cultura posible para saber resolver otras cosas, pues queda bloqueado. Y que en cambio los europeos a lo mejor no estamos tan especializados, pero sí tenemos esa posibilidad de reaccionar más rápidamente y de terminar sobreviviendo pues ante ciertas circunstancias. Yo entiendo que el doctor en cuestión tendrá un coeficiente intelectual altísimo, pero sin embargo es un lerdo. Exacto. Algo pasa en el mundo con la inteligencia cuando la democracia, la supuesta democracia, el valor de la mayoría, los votos en Estados Unidos se han situado en el poder y han elegido a Trump, y en Alemania han situado a Merkel, que son personas con muy poca empatía. Pues anda que en Italia... Eso no es lo que iba a decir yo. No, y claro, en muchos sitios... Yo de verdad, no estoy seguro de que la inteligencia tenga nada que ver ni con los conocimientos. Nada, absolutamente nada. Y Erdogan que ha vuelto a salir en Turquía. Claro, pero es que no hay solo una inteligencia, volvemos a lo mismo, son varias inteligencias. Yo creo que una de las señas de identidad de la inteligencia es la capacidad creativa, de crear algo que no existía antes, de tener una idea original, no solamente de recoger los conocimientos que están a tu alcance, eso significa que eres una persona culta, sino que eres capaz de aportar algo. Yo creo, pienso que es una de las señales de inteligencia. Lo que ocurre es que, claro, tenemos el cliché, por ejemplo, de los jugadores de ajedrez. Da la impresión de que uno de los grandes síntomas o de los símbolos de la inteligencia son los jugadores de ajedrez. Y no tienen nada que ver. No tiene por qué. Pueden ser muy listos, pero poco inteligentes. Claro, hay casos de personas que tenían son grandes jugadores de ajedrez, nada más. Claro. Mira, nos dice Paqui, ahora comentamos, nos dice Paqui, es que este estudio certifica de forma fehaciente, es una estadística, es fehaciente el resultado, es que a partir del año 1976, los nacidos a partir del año 1976 tienen menos cociente intelectual. Y dice Paqui, qué bajonazo, yo soy del 83. Por lo tanto, está ahí en ese límite. Y nos dice el malo de los Parroc, a propósito de algo de que un poco relacionado con lo que tú decías ahora mismo, Manuel. Dice, la empatía y la inteligencia van en dirección contraria, Bruno, nada que ver. De hecho, a los que más empatía tenemos nos llaman bobos.
es verdad, y habla de metáfora facilita. Bueno, es que la pérdida de sentido de la metáfora también es una forma de inteligencia que se está perdiendo. La gente se ha vuelto muy poquito profunda, muy lineal. La gente ya no lee a García Márquez, lee tonterías, pero no lee a García Márquez. A ver, Josep y Mado, que queréis hablar. Sí, pues qué pena que no lean nada. Perdón, Josep habla. No, yo quería solamente hacer una reflexión sobre la reflexión que ha hecho Bruno, de vincular la democracia y el voto con la inteligencia. Ojo al dato, porque es un terreno muy resbaladizo. Los votos generalmente no se emiten de forma racional, se emiten de forma sentimental. Sí, completamente de acuerdo. Y decir lo contrario, que la democracia es darle la voz a todo el mundo y no todo el mundo tiene la capacidad racional de elegir es caminar hacia una sinarquía. Y la experiencia que tenemos con el gobierno de sabios no sé si es la más deseable para el común de la sociedad, ¿no? Sí, todo necesita un análisis. Hitler llegó al poder después de unas elecciones. Sí, pactó con los primeros, fue el segundo, pero hubo una serie de votos que le facilitaron estar en el poder y luego dar un autogolpe de Estado y perpetuarse en el poder. Pero Hitler llegó con el apoyo de esa supuesta mayoría, y tener a Hitler en el poder no era inteligente. ¿Ves? Pero ese es el problema. Yo no estoy muy seguro de que sea muy inteligente sugerir que el que no vota lo que yo votaría es gilipuertas. No, pero... yo creo que una de las cosas más lo inteligentes... que yo no votaría, o lo que yo votaría, no, pero el que votó a Hitler nos metió un problema. Como el que votó a Trump. Sí, también. Claro, o el que votó al que yo no he votado. Al final es eso. Porque eso lo puede decir todo el mundo. Yo creo que es muy prudente y muy sano, y desde un punto de vista de la higiene psicológica, creo que es muy recomendable y muy inteligente pensar que a lo mejor tú puedes estar equivocado, como punto de partida, ¿no? Y replantearte todas tus decisiones, porque a lo mejor el resto de la gente tiene una opinión distinta, que además no tiene por qué ser necesariamente uno tener la razón y otro estar equivocado. En muchas ocasiones es una cuestión de puntos de vista, y todos tenemos la razón, claro. Escuchar y dialogar. Mado, que te has quedado pendiente. Yo sí, lo que estaba hablando antes, Manu, de la creatividad, y me parece muy importante lo que ha dicho. Creo que la creatividad es síntoma de genialidad. Va más allá del coeficiente intelectual. No olvidemos que los test de coeficiente intelectual miden unas métricas muy precisas, tampoco se pueden extrapolar a todos los países, ni en todos los países son los mismos, ni en todas las épocas han sido los mismos, ni lo son, evolucionan, pero que realmente hay personas que tienen un coeficiente intelectual muy alto y están trabajando en un call center, y hay personas que no tenían ese resultado en un coeficiente intelectual. O no trabajando como la mayor parte de gente. Y resulta que han sido grandes inventores y grandes genios de la humanidad. La cuestión es que a mí me preocupa que ya desde la más tierna infancia se les hagan test de inteligencia y de coeficiente intelectual, en definitiva, a los niños y a nuestros jóvenes de 17, 18 años para determinar a qué se pueden dedicar, a qué no, y que haya una cosa que se llama números clausus, que si no tienes un 9,5 no entras en medicina, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos corriendo un riesgo muy grande, que es que a lo mejor la persona que se ha sacado un 7, un 5 o un 4, a lo mejor era el que descubría la cura contra el cáncer. Sí. Por ese brote de genialidad. Eso por un lado, pero luego también, si ya nos metemos en el terreno educativo, es que ahí hay mucha tela que cortar. Porque aquí en España, por lo general, lo que están haciendo es mucho el sistema siempre de memorizar, y no están fomentando que los chavales desde pequeñitos, pues eso, tengan esa posibilidad de generar pues su propia vocación, su propio desarrollo, sus propias ideas, y ser más interactivos unos con otros, que es al final de lo que incluso en la época antigua, cuando antes de la dictadura, los de libre enseñanza fomentaban ese tipo de cosas, de experimentación, a la hora de poder luego tú, no sé, desarrollar tu posible intelecto. Y era todo el rato en contacto con la naturaleza, en contacto con desarrollarlo de otra manera. No estar leyendo y luego soltando lo que has leído y te olvidas en 2 días. Exacto, es que yo decía lo de la creatividad porque si estuviese aquí Fernando, nos diría que inteligencia, dentro de su mundo, el mundo de los servicios secretos, inteligencia es el proceso de la información.
En el mundo del espionaje Exacto. hay unos señores que buscan la información, que son los agentes operativos, los agentes de campo, que recopilan datos, y luego están los analistas que cogen esa información y la convierten en inteligencia, y hacen prospectiva, y son capaces de crear el futuro o de adivinar, o por lo menos prever lo que puede ocurrir en el futuro en base a esa información. Por eso decía que yo creo que es una de las señas de identidad de la inteligencia, no solo tener cultura, no solo tener información, sino ser capaz de crear algo que no existe. Que en el fondo es lo que decías tú, resolver problemas, ¿no? Bueno, Claro, lo decía claro. Josep. Nos dice Aitor García, yo que soy de 2000, ¿qué pasa? O sea que... Ha escrito 2000 con H intercalada, ¿no? No. Mira, yo sí voy a decir algo, que es lo que me parece, ¿eh? Yo no vinculo para nada la inteligencia al cociente intelectual, para nada. Y creo que los jóvenes son mucho más inteligentes que los mayores, infinitamente más inteligentes, infinitamente más empáticos. Y el problema lo tienen los mayores, lo tienen los adultos y los padres, no lo tienen los hijos, no lo tienen los niños. Ha pasado siempre, es que no ha cambiado nada. Dejemos de echar la culpa de los problemas a los ¿Tú pequeños. no te y a los acuerdas jóvenes. cuando, ahora ya no lo somos, ¿no? Pero cuando nosotros éramos los niños, éramos Sí. los pequeños, ya nos decían, es que esta juventud de ahora, ¿cómo sois? Con esas pelambreras y tal. Pero es que a mi padre, cuando era joven, le decían También. lo mismo. Pero hasta que esta juventud ahora, con esos tupés de rockabilly, pero es que a mi abuelo cuando era joven ya le decían lo mismo. Sí, Es que esta juventud de ahora exacto. no es como la de antes. Pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Claro. Tiene que ver con el cambio de los tiempos, que o te adaptas o te quedas resentido. Yo prefiero a los jóvenes de ahora que a los adultos entre los que me cuento de ayer. Yo creo que los jóvenes apostan y son más y ayudan más a la humanidad. Otra cosa es que los adultos les hayamos prohibido interactuar con la humanidad, ejercitar su inteligencia, ejercitar su músculo. Pero el problema lo tenemos los mayores, los que nacimos antes del 76 lo y no los tenéis, que nacieron mayores. después. Yo como soy como Peter Pan y me niego Sí. a ser adulto, yo me he quedado de niño y me niego a ser adulto. Claro. O sea que lo tenéis los mayores. Así. Bueno, y el problema ahora lo tienen en los juzgados en Canarias, porque se han enfrentado, Josep, a las posesiones demoníacas. Bueno, esto yo creo que le va a encantar a Manuel, ¿eh? Yo lo he seguido, tengo aquí la sentencia, fíjate, encima de la mesa. Sí, pues estoy absolutamente flipado porque... Es alucinante. Claro, que una mujer un buen día, ¿no?, se presente en el juzgado, presente denuncia contra el espíritu que la posee, pues tiene que ser un poco alucinante. Ya que el funcionario tenga caso y la acepte... Antes del 76, Exactamente, ya que el funcionario coja y te la acepte y se la pase al juez y que ésta la admita a trámite es todavía peor. Pero es que encima esto ha llegado a la segunda instancia, que es al provincial. Claro, y todos esos nacieron antes del 76. Y todos estos nacieron antes del 76. De hecho, el caso fue sobreseído el 12 de marzo de 2015. Y ahora llega, digamos, la segunda instancia, que es la de la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que ha decidido archivar un caso de posesión, pues porque dice textualmente que es imposible llevar a cabo un exorcismo judicial. Hola, ¿eh? Sí, es que estamos pensando, no sé por qué estamos pensando. Claro. Yo no, porque nació después del 76. Yo no sé exactamente lo que es un exorcismo judicial. En cualquier caso... yo sí lo sé, pero no lo voy a decir. Es que te leo el pensamiento, Bruno. Por eso. Te leo el pensamiento. Pero en cualquier caso, fijaos la paradoja tanto jurídica. Hombre, Manuel, tú sabes que ya se hizo un juicio a un hombre lobo, el de Ayariz, pues sí. Ahora esto es literalmente hacerle un juicio al diablo que no ha quedado visto para sentencias, sino sobreseído porque no se pueden hacer exorcismos. Esto sería tanto como admitir primero judicialmente la existencia de los espíritus, con lo cual ya no sé si es una trampa del denunciante o la torpeza de todo el
procedimiento judicial para ir admitiendo a trámite y recursos lo que a todas luces parece claramente que se trata o bien de un problema mental de la mujer o bueno, no sé yo, ¿no?, en qué respalda las acusaciones, porque no han trascendido, al menos que yo sepa, detalles del caso de posesión, de exactamente si hay heridas o no las hay. Claro, si hay... Sí, yo sí he seguido la historia. A ver, cuéntanos, Manuel. Y digamos que esto tiene más que ver con una... Con antes del 76, seguro. Bueno, tiene más que ver con una obsesión que con una posesión, porque esta mujer lo que ella sugiere y cuando pide amparo a la judicatura es porque ella se considera perseguida e influenciada extracorpóreamente por una persona viva cercana a ella. Entonces casi tiene más que ver, claro, casi tiene más que ver con un tema de género que otra historia. Pero sí es verdad. No, pero astralmente ni género ni leches, o sea, vamos a ver. Claro, pero oye, tú puedes presentar cualquier tipo de denuncia en cualquier juzgado y si te la aceptan, y alucinarías de las cosas que se aceptan. Hay sentencias, hay varios libros, yo tengo varios libros que son compilaciones de sentencias ridículas, absurdas, paradójicas, que se han dado en tribunales españoles, en tribunales de justicia españoles, y que han sido coleccionadas por procuradores o por abogados que las han ido rescatando. Y de verdad que hay sentencias absolutamente alucinantes en las que te encuentras episodios de ovnis, en las que te encuentras historias de espíritus, porque lo único que hace el juez o el abogado o el fiscal es recoger el testimonio del denunciante. Claro, el denunciante alega, hay una muy simpática, por ejemplo, de un individuo que es detenido en el Parque de Bomberos de Málaga por agentes de la Guardia Civil que lo encuentran en su coche estacionado interfiriendo en el paso de la salida de los camiones de bomberos. Y cuando le interrogan sobre qué está haciendo allí, todo esto está recogido en la sentencia, el tío dice, pues que yo estaba pescando tranquilamente y de repente ha venido un ovni y me ha plantado aquí. Claro, cuando tú, además de su declaración, lees el atestado del 092 y el agente dice que a 1 metro de distancia ya se detectaba un profundo olor a alcohol, que acompañado con la imposibilidad de caminar en línea recta y de mantener una conversación coherente, le hace presuponer a la gente que en lugar de una abducción pues se encontraba ante otro efecto ET, no extraterrestre sino etílico en este caso, ¿no? Con lo cual fue condenado y demás. Pero hay montones de situaciones que se dan en los juzgados que a veces son realmente alucinantes y esta es una más, simplemente. Pero vamos a ver si me explico. No sé si conocéis el caso, por ejemplo, de Jorge Mariñas, que es... ¿cómo le llamaban? Bueno, es el asesino satánico. No sé si conoces, es un coruñés, o sea que te queda muy cerquita, Manuel. El que mató a la mujer. Efectivamente, mis hermanos me dicen que sacrifique y mate a tu madre para que pague por todo lo que he hecho. Supuestamente por voces del diablo, por hermanos satánicos, porque tanto ella como él presuntamente formaban parte de una secta satánica. Ahí hay un crimen, hay un hecho objetivo, hay una mujer fallecida. Claro. Pero si yo me voy a un juzgado, el funcionario obviamente me tiene que tomar declaración, pero si yo le estoy diciendo que es no, es que mi pareja me posee astralmente, y el juez, me imagino, debe echarse la risa. No te creas, porque el juez no tiene capacidad para valorar eso. El juez recoge el testimonio e inmediatamente cita a un perito psiquiatra que es el que con su pericia le va a ayudar a decidir. Pero el juez en realidad no tiene capacidad para decidir. ¿Pasa ese segundo filtro? Claro, pero es que el proceso es muy lento y es muy garantista. O sea, la justicia en España es tremendamente garantista. Entonces, claro, antes 12 de marzo sentencia, sobresee el caso y ella interpone el recurso. Claro, exactamente. Exactamente, como ella no está contenta con la primera sentencia, pues ella tiene derecho a recurrir. Es capaz de llegar al Constitucional y esto ya sería la hostia. Pues sería divertido. Madre mía, es el Constitucional tiene que determinar si una persona estaba poseída o no. Pues yo te diré una cosa, sin que sirva de excepción. Pues depende del nivel adquisitivo, porque por desgracia el PP nos dejó una justicia que no es universal para todos. Mira, yo he conocido muchísimos casos de asesinatos en el contexto esotérico y de crímenes esotéricos brutales, terroríficos, tremendos,
no te cabe ninguna duda de que en la inmensa mayoría se trata de un trastorno mental o de una justificación legal para conseguir un atenuante. Correcto, un atenuante. Sin embargo, en el caso, y la sentencia es espeluznante, porque en la sentencia, en toda sentencia se recogen los hechos, los razonamientos jurídicos y luego el dictamen, ¿no? Pues cuando tú te lees la sentencia del caso de Rosy González, de la niña de Almansa, y la descripción de todo lo que su madre y su tía le hicieron a Rosy, que tenía 9 años cuando la evisceraron de una forma brutal. Yo estuve teniendo pesadillas un montón de años claro, con eso. Cuando nosotros volvimos a localizar a la madre... Lo he leído esta misma tarde, o sea, me llama la atención. Pues fíjate, nosotros localizamos a la madre después. Ella no tuvo la eximente casi total de la enajenación mental transitoria y no llegó a pisar la cárcel. Estuvo 1 año en un hospital psiquiátrico y luego salió libre. La localizamos y de verdad, si existiese la posesión sobrenatural o algún tipo de entidad que pudiese poseer a una persona, tuvo que ser en algo así. Porque cuando tú veías a esa madre absolutamente destruida, porque ahora era consciente de lo que le había hecho a su hija y ella decía que no entendía por qué, que no sabía qué había pasado, ¿no? Pues es tan desestabilizador, porque estamos hablando de una madre que no es que le pegue un tiro a su hija, es que fueron torturas durante horas brutales, ¿no? Y esa sí es una sentencia bastante inquietante y descorazonadora, la verdad. ¿Qué ocurre después de la muerte, Silvia? Pues mira, la verdad es que este artículo que me encontré esta semana en El País me llamó muchísimo la atención porque son unas respuestas, unas consultas que responden la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnológicas, que son AMIT. Por esas siglas se las conoce. Y bueno, pues ellas hacen una valoración fantástica, ellas pertenecen a muchísimos gremios, geología, física, veterinaria, bueno, son mujeres muy experimentadas, y entonces se hacen este planteamiento. Dice, pongámonos en el caso de que yo, pues, no sé, tengo un accidente, me muero, caigo en un descampado, nadie sabe que he caído ahí, y ahí se queda mi cuerpo. Y empieza a descomponerse. ¿Y qué es lo que sucede cuando empieza a descomponerse? Pues yo quiero que los oyentes estén muy abiertos a lo que os vamos a contar, porque es muchísimo y es muy curioso. Lo primero son que actúan los microorganismos, porque claro, tú estás muerto, tu cerebro ya está claro, está muerto, pero los microorganismos y las bacterias que tenemos dentro de nuestro cuerpo siguen vivos. Entonces, pues las funciones que ellos realizan, de momento no han recibido ninguna orden de que se paralice. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, por ejemplo, los microorganismos que nos ayudan a digerir nuestros alimentos siguen funcionando y pues lo que nosotros hacíamos antes al respirar, que recibíamos oxígeno, pues eso ayuda a metabolizar con las bacterias para que se fuera metabolizando todos esos alimentos. Como ya no están, la primera fase que tiene nuestro cuerpo es que primero empieza a adquirir una deformidad, una cantidad de gases, porque claro, como ya no respiramos, no expulsamos ese aire que teníamos dentro. Entonces, esa es una de las primeras fases que tenemos del cuerpo. Pero es que luego está el tema del olor. Como las bacterias siguen funcionando, nosotros ya no olemos a nosotros mismos, sino que es lo que se conoce como el olor a cadáver, porque esas bacterias ya empiezan a oler terriblemente mal. Y eso es lo que hace que al final vengan las moscas, a ese reclamo del olor, que les llaman las moscas carroñeras. La verdad es que la cosa es un poquito asquerosita, pero es cierto que lo que hacen las moscas carroñeras es depositar en los orificios del cadáver correspondiente, que está, hemos dicho ahí a la intemperie, no hemos dicho si es de día, si es de noche, puede incluso pasar días y va siguiendo su progreso. Pues claro, lo que hacen es poner esos huevecitos y nacen las larvas, que son las larvitas monísimas,
que hemos confundido muchísimas veces con los gusanos. ¿Y qué es lo que hacen? Estás hablando como un entomólogo forense. Claro, claro, soy Grison, soy como Grison. Chris Grison. Qué Soy larva total. más preciosa, qué larva más bonita. Yo ya me estoy imaginando el epitafio, en plan, no me traigas gominolas que gusanitos ya tengo. Claro, bueno, pero es que además esos gusanitos lo que hacen es comerse los tejidos blandos del cadáver y ya nos dejan en los huesos. ¿Y qué reclamo hay? Pues vienen los escarabajos. Dice, oye, yo me quiero dar mi banquete también y me quiero comer las larvitas de las moscas. Pero es que luego vienen los ácaros y dicen, pero es que yo me quiero comer los huevos de las moscas. ¿Qué huevos? Ah, los de las moscas. Y luego vienen las avispas, que las avispas común que dicen, oye, esto, vamos, a nosotros nos interesan. Y entonces cogen y ponen sus larvitas de avispa encima o entre las larvas de la mosca, y encima también se aprovechan y se alimentan de esa larva, con lo cual estamos primeros los que se alimentan al cadáver y luego los que se alimentan entre unos y otros. Pero pongámonos en el caso de que no estamos a la intemperie. O sea, después de la muerte lo que hay es comida. Claro, hay Una fiesta que parece para un banquete, una bacanal, hay una bacanal. Que estás en una casa y, bueno, pues no das opción a que entren esos insectos y que se vaya degenerando tu cuerpo. Pues entonces ahí, claro, la solución es que te vas ahí quedando putrefacto, asqueroso, no hay ninguna posibilidad. Salvo que optes por la incineración, Silvia. Sí, eso también. Estamos hablando que es el cuerpo y todavía no te han... Cuando te imagínate que te mueres en casa, estás solo y al cabo de los días está todo cerrado. O años. Claro, Fíjate que es curioso lo que estás diciendo, porque ¿qué pasa con los cadáveres incorruptos? Claro, pero eso, mira, te lo digo, eso se da cuando hay bastante calor y no hay humedad. Entonces se empieza a desecar el cuerpo y se crea esa momificación natural. Pero incluso con la momificación natural también hay unos animalillos que son polillas y escarabajos que se alimentan de los restos secos y lo dejan todo como la patena. Y ya para lo último están las especies necrófagas que se empiezan a zampar ya los restos de lo que ha quedado. Y una cosa importante con el tema de lo que antes pensábamos todos, que prácticamente nuestra carne putrefacta generaba gusanos, ¿no? Que decías, al final te quedas en gusanos. Pues hasta 1684 se pensaba eso, que había generación espontánea, que los gusanos eran generados por la putrefacción de la carne. Y luego diremos un experimento de por qué se vio que no era así. Vamos a escuchar las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Turquía, la Comisión Electoral ha certificado el triunfo del actual presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones de este domingo, mayoría absoluta con casi el 53% de los votos, más de 20 puntos de distancia sobre los socialdemócratas. De forma paralela a estas presidenciales, las parlamentarias que han otorgado la victoria al AKP, pero esta vez perdiendo la mayoría absoluta por primera vez en los últimos 16 años. Primer mensaje de Erdogan, aclamado ante sus votantes en su discurso de agradecimiento. La ganadora de estas elecciones es la democracia, nuestra nación. Los ganadores de esta elección son cada uno de los 81 millones de ciudadanos. Quiero agradecerles a todos los que acudieron a las urnas hoy en este Festival de la Democracia, que ha contado con la mayor participación de nuestra historia. Minicumbre de Estados miembros en Bruselas. Los asistentes, con el debate migratorio como principal asunto de la agenda, han coincidido en fortificar los límites exteriores y abogar por firmar más acuerdos con países terceros. En el estreno de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno ha destacado el importante papel que desempeña Marruecos y subraya la postura común con Alemania y con Francia, crear centros de desembarco controlados en suelo comunitario desde los que se gestione su situación. Esta propuesta tiene mucho que ver con el sistema que ya existe en nuestro país, donde nosotros recogemos a esos migrantes, donde les acogemos, donde les prestamos atención en primera instancia humanitaria y posteriormente se procede a la gestión del asilo de aquellos que puedan ser objeto de asilo. Mientras, más de 300 inmigrantes esperan en aguas internacionales del Mediterráneo a que algún país de la Unión los acoja. Hablamos del barco Lifeline, que tiene restringida su entrada en Italia. Corresponsal Darío Menor.
Cambia la situación en el Mediterráneo con la nueva postura de Italia de dejar que sea la Guardia Costera libia la que se encargue de rescatar a los inmigrantes zarpados desde sus costas para devolverlos al país norteafricano. Es lo que pasó ayer con 800 indocumentados. Mientras tanto, siguen sin saber qué será de ellos los 400 desplazados a bordo de un carguero danés y de la nave de la ONG Lifeline. La vicepresidenta Carmen Calvo, en La Sexta, ha elevado un llamamiento a la solidaridad, pero recordando que España no es el único Estado que puede hacerlo. Estamos hablando de cómo resolver en términos humanitarios la crisis que pueda tener ese barco también, y lo haremos de manera coordinada porque Italia, Malta y Francia está hablando con España y nosotros con ellos para intentar dar una respuesta coordinada y en cualquier caso siguiendo un procedimiento que sea primero la ayuda de alimentos y de combustible que pueda tener el buque y después veríamos a dónde iría. Para Ciudadanos, la política migratoria no se arregla con gestos ni declaraciones. Begoña Villacís. Nosotros vamos a ser una posición firme, vamos a ser una posición constructiva, pero también vamos a estar muy pendientes de las concesiones que ya empiezan a asomar por parte del señor Sánchez. Eso que a nadie le quepa ninguna duda. Queremos saber cuál es el programa que está detrás de este gobierno y también cuáles son las concesiones, cuáles son los precios que se han pagado para esos apoyos. Información deportiva, la selección española de fútbol necesita un punto para sellar matemáticamente su pase a octavos en el Mundial de Rusia. Con Radio Estadio a partir de las 7 de la tarde, los de Fernando Hierro ya se encuentran en Kaliningrado para enfrentarse a Marruecos, pero con la mirada puesta en el otro encuentro del grupo, el Irán-Portugal, que se disputa a la misma hora. Lo de los árbitros no lo sé, la verdad, porque no lo podemos intuir. Nosotros creemos en el fair play y en lo que se tenga que ganar o perder que sea dentro del campo, y a partir de ahí estamos pensando en hacer un buen partido, clasificarnos, y si podemos quedar primero del grupo mejor. No podemos pensar, no nos podemos confundir. Nosotros vamos día a día, este es el tercer partido y ojalá que nos quedemos aquí el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y este es el tercero, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podemos confundirnos con pensar ya en el cuarto antes que en el tercero. A las 4 de la tarde, Uruguay y Rusia, que definirá nuestro posible rival en octavos, y el ya intranscendente Arabia Saudí-Egipto, con ambos combinados ya eliminados. Así terminados, se quedan en compañía de La Rosa de los Vientos. Más información en una nueva edición de Más de Uno y también en nuestra página web. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay todavía cosas por delante en esta tertulia Zona Cero. Os hemos comentado antes de las noticias qué es lo que ocurría después de la muerte, y había todavía una información, un experimento, Silvia. Sí, pues eso, que se creía falsamente que una vez que nuestro cuerpo se empezaba a descomponer, pues se realizaba o se creaba por generación espontánea esos gusanos. Y entonces, en 1684, un médico italiano pues quiso experimentar a ver si esto era así o no. Él se llamaba Francesco Redi y bueno, pues lo que hizo fue colocar 3 trozos de carne en 3 botes diferentes. Uno dejó la tapa abierta para que estuviera al aire, que pudiera perfectamente interactuar cualquier insecto. Otro lo tapó con un corcho y otro, el tercero, le puso una tela muy bien atada. Y después de unos días, pues observó qué era lo que había pasado. ¿Qué fue lo que encontró? Pues que el primer bote, que tenía la carne y que había posibilidad de que pudiera entrar cualquier cosa, pues esa carne contenía larvas. En cambio, los otros 2, tanto el del corcho como el de la tela, no tenían absolutamente nada, pero echaban un pestazo que te morías de la carne podrida, porque se había empezado a descomponer. ¿Cuál fue la conclusión que sacó él después de eso? Pues que la carne en sí no puede generar gusanos, sino es con la ayuda de que los insectos depositen ahí sus huevitos y entonces nazcan las larvas.
Y a partir de ese momento se demostró, desde ese mismo año 1684, pues que la carne no genera, pues eso, esos gusanitos tal cual, no crea por generación espontánea esos gusanos. Así que ya sabéis nuestro proceso. Incluso comentan que sería conveniente, aunque esto es muy complicado, como se hacía antiguamente, dejar los cadáveres ahí al aire libre para que todo se regenerara y al final la naturaleza pues tuviese esa posibilidad de abono correspondiente. O sea que ni incinerar ni enterrar. Los grandes cambios empiezan por poco. Las minorías al final se imponen, Mado. Sí, pues este es un estudio que acaba de salir hace nada, que dice que bueno, que lo han hecho en la Universidad de Pensilvania, esto decirlo ante todo, también lo han publicado en la revista Sciences, y lo que se preguntaban los investigadores era si podía una minoría acabar imponiendo sus convicciones a una mayoría, y la respuesta es sí. Una masa crítica del 25% de la población es el único ingrediente necesario para inducir al resto de la población a cambiar. Es un estudio muy interesante. Antes existían otros estudios que situaban este porcentaje en un 10% o un 40%, pero siempre se basaban en la historia pasada. Claro, nosotros no podemos darle al rebobinar, ¿no? Al rewind, para ver si esto era así o no era así. Y bueno, el estudio lo basaron en un modelo teórico, pero lo pusieron a prueba con 200 voluntarios divididos en 10 grupos. A estos voluntarios divididos en esos 10 grupos se les pedía que se pusieran de acuerdo en cuanto a una norma social, siempre con un incentivo económico de por medio. Y bueno, una vez establecida, lo que hacían era incorporar nuevas personas a esos grupos para ver si eran capaces de inducir el cambio de esa norma. Y el resultado fue pues bastante sorprendente. Cuando el número de personas nuevas que se unían al grupo era menor al 25%, apenas conseguían cambiar el 6% de los participantes, ¿no? Pero cuando el número de nuevos integrantes en ese grupo era del 25% o más, eran capaces de persuadir al 100% del resto, es decir, a la mayoría, para adoptar la nueva norma. Pero además el cambio era dramático, sucedía de golpe y de forma muy rápida, ¿no? Entonces, claro, esto se puede aplicar al matrimonio gay, a lo de la igualdad de género, a la tenencia de armas, y demuestra que por muy establecidas que estén las normas, todas estas normas son flexibles y pueden cambiar de un momento a otro. Esto tiene un lado positivo y un lado muy negativo. Es un arma de doble filo. Hay que llevar mucho cuidado con esto porque, bueno, recordemos lo que era Afganistán en los 70 y lo que es Afganistán hoy, que es la serie El cuento de la niñera, ¿no? Realmente tenemos que estar vigilantes porque la vertiente positiva es que mientras sirva para luchar por los derechos e igualdades de la gente, ¿no? Mientras sirva para fines de tolerancia, de igualdad, de respeto y todo eso, va muy bien, pero cuando se usa con fines de manipulación política, represión, claro, etcétera, etcétera, puede ser lo que tú decías. La gente vota a Hitler y mira lo que acaba pasando, cómo se contagian pues ese racismo, ese odio. El odio se expande como la pólvora. Y además hay gobiernos, como el de China, que utilizan esa red social que ha mencionado antes Manuel, Weibo, puesto que allí no tienen Twitter. Es decir, yo tengo amigos que viajan a China por trabajo y cuando llegan allí pierden el contacto. No saben nada de ellos porque no pueden acceder a este tipo de cuentas públicas donde se comparte la información libremente. En China no pasa eso. No solo no pasa eso, sino que el gobierno, que es consciente de estas cositas que acabamos de hablar ahora, crea cuentas falsas para inducir ese tipo de cambio social, es decir, para crear esos influencers que acaben ganándose followers para su causa. Fíjate, Mado, ahora que estás hablando, en cierto modo, lo que hay detrás de esto es la lucha entre lo que había y lo que hay, entre el pasado y el futuro, la lucha entre el progreso y la conservación de las cosas. Hay un personaje que es Fernando VII, el rey Fernando VII, que ilustra mucho todo esto. Fernando VII es el tema de portada de la revista Historia Iberia Vieja este mes. Fernando VII, sus luces, sus sombras, a favor, en contra. Y la autora del artículo, la autora del reportaje, ¿eres tú?
Pues sí, y además es un reportaje así como un poco común, porque de Fernando VII se habrán escrito como 20.000 biografías y 20.000 reportajes y 20.000 cosas, pero en este lo que hacemos es, bueno, pues coger a dos personajes que se creen que son Ali McBeal y House, tomándose una cervecita en el Parque del Retiro. Y se ponen a conversar sobre Fernando VII. Eso es lo que pasa. Y se ponen a conversar sobre Fernando VII y imagínate a Ali Imaginación, qué barbaridad. Sí, y a House discutiendo sobre Fernando VII, que es muy gracioso. Y bueno, me ha parecido que era un tema fantástico, que cuando Bruno también empezamos a hablar de este tema nos fuimos como creciendo, viniéndonos arriba, y es fantástico, porque Fernando VII es que da para eso, da para discutir a ese nivel y con esos personajes, porque era un rey que ha pasado a la historia como el peor rey de todos los tiempos. No le han puesto muchos calles, que digamos. Y sin embargo, algunos le consideraban el deseado. Sí, es que en cierta parte lo era muy popular y además fue yo creo que el primer rey moderno de la historia, porque era un rey cercano, era un rey que sabía ganarse a la gente, era un rey que si sabía que su pueblo tenía aspiraciones, trataba de cumplírselas, siempre y cuando no fueran en contra de sus intereses personales, ¿no? Pero siempre trataba de cumplírselas y ya, pues le gustaba mezclarse con el pueblo, salir, relacionarse, entonces era como muy bonachón esto que tenían los borbones, ¿no? Y era pues eso realmente utilizaba. Fernando VII es el tema de portada de la revista Historia de Iberia este mes. Mado, cuéntanos por qué lo cuentas en ese reportaje. Está ahí, la información es absolutamente real, pero es una conversación entre Ali McBeal y House, pero hablan y conversan sobre algo que estaba muy cerca de Fernando VII y que era su cojín. ¿Por qué? Ay, qué malo eres. Qué malo eres. También de tamaños el tema. Va de tamaños el tema, sí, porque Fernando VII era un verdadero caso médico. Lo que pasa es que tenía una tranca como un cañón, pero era una auténtica deformidad lo que tenía entre las piernas. Tenía el trípode. Claro, tenía un pene. Es una macrofalosomía o macrosomía genital. Tenía un pene extremadamente largo y con un glande exageradamente gordo, y es probable que 3 de sus esposas murieran a consecuencia de las heridas producidas durante el coito. El cojín era para reposar, ¿no? Claro, le tuvieron que hacer ya con la cuarta, le tuvieron que hacer un cojín que era como, llevaba un agujero en medio, que hiciera tope para que no chocara contra la vamos, o sea, a ver, esto es un poco gráfico, pero para que no chocara contra la pared uterina durante el coito, porque antes de eso pues eran todo desgracias en la cama, abortos, muertes. Y nada, que la tercera esposa no pasó por el cojín ese. Ella decía que, vamos, que no estaba por la labor, es que esa mujer también la tuvo que obligar hasta el Papa a tener relaciones sexuales con el marido, porque salió corriendo en cuanto vio lo que tenía entre las piernas el hombre. Y ya, imagínate, tenía 16 años. Y bueno, parece que María Cristina sí que fue la que pasó por el aro, nunca mejor dicho, por el aro del cojín, claro. Sí, y sí le dio descendencia, y bueno, esto demuestra que a veces eso de tenerla grande, pues no mola tanto. O sea, que este Borbón no era campechano, era cojinudo. Era cojinudo. Era el rey cojinudo. Pues ese reportaje, esa investigación sobre Fernando VII, el deseado, el rey, después, antes, durante y después de la invasión francesa, de la Guerra de Independencia, se encuentra en la revista Historia de Iberia este mes un reportaje de Mado Martínez, que ha estado en la tertulia esta noche en La Rosa de los Vientos junto a Josep Quijarro y Manuel Carballo. Gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.